Oigan lo que dice el libro de los Hechos. Hechos 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Saben lo que significa eso? Que no habrá ningún calvinista que le diga al Señor en el juicio ante el gran trono blanco: Señor, ¿por qué me está juzgando si usted a mí no me dio fe para poder creer? Habiendo dado fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios quiere que se arrepientan los seres humanos. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque pueden arrepentirse los seres humanos por sí solos. Pueden cambiar los pensamientos que tienen oyendo la palabra de Dios para que conformen su mente a la Biblia. Así hay arrepentimiento, para que los pensamientos sean conformados a lo que Dios ha dicho de nosotros y que se encuentre escrito en la Biblia. Entonces, hay que cumplir con esta demanda, arrepentirse. ¿De qué? De la condición en la que nosotros nos encontramos ante Dios. O sea, cambiar de opinión respecto a la condición en la que nos encontramos. Tienes que creer que te encuentras con tu alma sentenciada a la muerte. Tienes que creer que vas a pecar siempre, hasta que te mueras, y que vas a ir acumulando y acumulando sentencias a la muerte de tu alma, conforme vas pecando hasta que te mueras. Porque hasta que nos muramos, nosotros pecaremos. Pero si el ser humano no quiere prestar oído a la Biblia, no quiere leer la Biblia, ¿cómo se va a arrepentir? ¿Cómo va a adquirir fe? Los calvinistas atentan contra la fe, le quitan la responsabilidad que tiene el hombre de ellos prestarle oído a la voz de Dios, prestar oído a la Biblia y adquirir fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios. La razón de ser de la Biblia es para que el hombre adquiera la fe. Si la persona no quiere prestar oído a la Biblia, no va a adquirir la fe. El calvinismo postula heréticamente que la salvación es por una elección unilateral de un Dios soberano que hace como Él quiere. Claro, Dios es soberano, no hay ninguna duda. Pero en la cruz cumplió una promesa acompañada de juramento, de que en Cristo, que es la simiente de Abraham, en Él serían todas las naciones del mundo, todos los seres humanos del mundo, serían benditos con la vida eterna. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, en obediencia a la gran voluntad del Señor, de que todos los hombres sean salvos. Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, no los predestinados, no. Todos, no los predestinados, todos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en 2 de Pedro 3:9 dice que ninguno perezca. O sea que la voluntad del Señor soberano, nuestro Dios es soberano, Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación, para que puedan creer con fe en el Evangelio. Arrepentimiento para con Dios y creed con fe en el Evangelio. Si la persona no se arrepiente, jamás podrá creer en el Evangelio. En 2 de Timoteo 2:25 dice, respecto a la gente que se oponen, a los que se oponen tenazmente, los adversarios, que Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, a voluntad del diablo. O sea, si la persona no se arrepiente, no podrá conocer la verdad. Por eso el Señor dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si tú te arrepientes, podrás depositar fe en el Evangelio. Podrás tener la posibilidad de creer en el Evangelio del apóstol Pablo. Pero si tú no te arrepientes, no podrás conocer la verdad respecto de cómo se encuentran ante Dios. Y tampoco van a conocer lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para poderle salvar. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar? Y que nosotros tenemos que creerlo con fe para ser salvos. Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces, los calvinistas no se han arrepentido y no han depositado fe en el Evangelio.
a pesar de que ellos dicen y hablan doctrina, son grandes escatólogos y grandes teólogos, son grandes maestros, grandes enseñadores, ellos tienen una concepción errada aquí en la mente de que Dios predestinó a uno antes de la fundación del mundo para ser salvo y a otros no. Y eso contradice lo que dice 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9. Cristo en la cruz se constituyó en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En la cruz Cristo se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo, no por los predestinados, no. La predestinación que malinterpretan los calvinistas es para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo y para ser adoptados hijos suyos, no para ser salvos del infierno. Lo dice claramente Romanos 8:29. A los que antes conoció, también los predestinó para. Esa preposición para indica el para qué lo que es la predestinación, que no es para salvación. A los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos del infierno. En Efesios 1:5, predestinados para ser adoptados hijos suyos, predestinados para ser adoptados hijos suyos, no para ser salvos. Y los calvinistas dicen que sí, que es una predestinación unilateral desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. El calvinismo atenta contra la fe, porque para ellos la salvación es por predestinación, una predestinación unilateral de un Dios que hace como Él quiere. Entonces el ser humano no participa en la salvación. Y resulta que el ser humano está demandado a que se arrepienta y que crea con fe, aportando fe en el Evangelio. Y advierte el Señor Jesucristo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, es algo que el ser humano debe hacer, debe arrepentirse. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Advertencia contra la persona que no se quiere arrepentir. Aquí en la salvación no hay predestinación, no. Aquí la salvación ocurre cuando una persona se arrepiente y la otra condición cree con fe en el Evangelio. Advertencia contra la persona que no quiera creer en el Evangelio. Marcos 16:16. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Advertencia contra aquella persona que no se quiere arrepentir. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En la salvación no existe la predestinación. Entonces, el calvinismo, junto con un montón de otras religiones, atentan contra la fe. Atentan contra la fe. O sea, dicen que no. La fe no. Es por una acción unilateral de un Dios soberano que elige a uno y a otros no. Hace como Él quiere. Entonces ellos siempre usan la Biblia, exponen la Biblia para darle un sentido que no tiene. Igual que Satanás. Satanás, para tentar al Señor en el desierto, usaba la Biblia, pero dándole un sentido equivocado. Los calvinistas toman ciertos pasajes como Juan 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Claro, Dios tiene que elegir, siempre tiene que elegir, tomándole en cuenta su fe. Dios nunca elige sin antes tomarle en cuenta la fe del hombre. Elegidos según su presciencia. 1 de Pedro 1, versículo 1 al 2. Elegidos, pero no arbitrariamente. Elegidos según su presciencia. Preconocimiento de saber quiénes le van a creer y quiénes no. Y a los que antes supo que le iban a creer, a estos los predestinó. Los eligió, no para ser salvos. Los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Los predestinó para ser adoptados hijos suyos, no para ser salvos. Efesios 1:5. La predestinación es bíblica y es para el propósito que dice el para. La preposición para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Para ser adoptados hijos suyos. Efesios 1:5. No para ser salvos, no. La salvación ocurrió en la cruz para todos. Cristo en la cruz del Calvario se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo.
El calvinismo muestra a un Dios tirano. Él hace como él quiere. A unos los salva para irse al cielo y a otros los manda al infierno. Eso es tiranía. Así Satanás, a través del calvinismo, muestra a un Dios que es soberano y hace como él quiere. El Señor es soberano, pero llevan esa soberanía que tiene el Señor a un soberanismo salvaje, un soberanismo tiránico. Sí, mi Dios es soberano, pero en su soberanía y en su voluntad en la cruz ha salvado a todas las almas. El Señor no es responsable de que un alma se vaya al infierno. No, no es responsable. Él nos ha salvado a todos.